al cristianismo de otras religiones son dos cosas fundamentales. La primera, el cristianismo es la única fe en el mundo que puede exhibir su Dios. Amén. Vino, tomó un cuerpo humano. Mientras vivió esos 33 años y medio, hizo milagros, hizo prodigios, maravillas, que evidenciaron su deidad. El gran milagro de nuestro Señor Jesucristo fue no solo levantar muchos muertos, sino Él mismo levantarse en gloria. Aleluya. Lo otro que dijimos, dos cosas que distinguen al cristianismo de las demás fe en el mundo, es que cuando vamos a la tumba de cualquier prócer, poeta, filósofo, científico, hombre que dio comienzo a una religión, podemos encontrar en su tumba su esqueleto. Pero cuando vamos a la tumba de Cristo, it's empty. Está vacío. No hay hueso, no hay cadáver, no hay cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. Gloria al Señor. Y son algo más de la tercera parte del planeta Tierra que se llaman cristianos. Yo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas y vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 24. Lucas 24 del 1 al 11. No sé si a ustedes sería molestia ponerse en pie. No es que al ponernos en pie es que se reverencia. Algunos tienen el concepto de que la Biblia hay que leerla de pie. Está equivocado. En Jerusalén los rabinos, los maestros, incluyendo a Jesucristo, leían la palabra sentado y predicaban sentado. Nosotros somos los que estamos fuera de orden, que lo hacemos parado. En Lucas 24 del 1 al 11 dice la palabra. Ahora quiero suplicarle que nadie hable, ninguna hermana le pregunte a otra qué están diciendo. Si usted no está al día, guarde silencio, oiga la palabra. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado
en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pueden sentarse. Y estaremos hablando el tema de la resurrección como un sello. ¿Sabe usted lo que es un sello? Si usted compra una ropa, debe tener el sello, la marca del fabricante. Muchos compran la ropa por el fabricante, por el sello, no tanto por la calidad de la ropa, sino que sea de marca. El sello es lo que califica un objeto. Y nosotros estamos hablando que la resurrección de Jesucristo es el sello de la cristiandad. Amén. No pierda tiempo enviando una carta si no le pone el sello. El sello es lo que le da el valor. Ay, Señor. Oh, santo. Sí. Auri. El sello es lo que le da el valor. La resurrección de Cristo es lo que le da el valor al cristianismo. Si no hubiera habido resurrección, no estaríamos nosotros aquí. Por eso estamos hablando de la resurrección como un sello. Tenemos que decir que la resurrección es un hecho anunciado. La resurrección de Cristo no cogió de sorpresa a los apóstoles ni a la cristiandad de aquella época. Esto se había anunciado. Aquí mismo, cuando leímos este pasaje, dice que los ángeles que aparecieron a las María, que fueron en horas tempranas, usted sabe que por el medio estaba el Sabbat. El Sabbat era lo más sagrado en ordenanza para los judíos, so pena de muerte si lo violaban. Si algún judío no guardaba el sábado, estaba ordenado por la ley que se apedreara. Por lo tanto, el sábado tenía reglas específicas. El sábado no se podía encender fuego. Esto lo hacía el Señor porque los judíos eran muy duros de servicio, eran muy rebeldes y Dios tenía que estarlo llevando. Dice que la ley era para condenación. La ley, esa dispensación, no era como la gracia, que es bendición. La ley mataba, la ley ordenaba que el que no la guardara lo matara. Y vemos cómo el sábado nadie podía encender fuego. Se tenía que comer la comida fría. Nadie podía comprar. Nadie podía vender. No se podía caminar más de 1 milla. No se podía cargar peso alguno. Era para que los judíos estuvieran en sus casas, recluidos en sus casas, leyendo la Torá, leyendo la palabra. El grupo que fuimos en noviembre a Israel, recordamos cuando el viernes estábamos en Jerusalén, un viernes estábamos en Jerusalén y veíamos a los judíos con sus vestidos negros, sus chorongos, sus gorros, mujeres con niños apresurados, rodando en las aceras, los coches acelerados. Y yo le pregunté al guía turístico, le dije, ¿y por qué están tan apurados? Dice, porque antes de que caiga el sol, ellos tienen que estar recluidos en las casas. Y ahora ustedes van a ver, en el hotel donde ustedes están, ustedes van a ver cómo se va a repletar de judíos. Porque muchos, los que tienen posibilidades, rentan hoteles, se van a los hoteles a pasar el Sabbat. ¿Por qué razón? Porque ellos no pueden cocinar, porque ellos no pueden encender fuego, pero los del hotel sí lo hacen.
Very wise. Y entonces le dije yo, y eso no es violar la ley. Se da cuenta cómo nadie puede salvarse por medio de la ley. Y Pedro dijo, ninguno, ni nuestros padres, ni nosotros hemos guardado la ley. No le impongamos a los judíos carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La gracia de Jesucristo es lo que produce verdadero placer, gozo, satisfacción. Pero le estamos diciendo cómo el sábado, los judíos no podían hacer nada. Y cuando crucifican a Cristo el viernes, a las 4 de la tarde en Israel es de noche. Recuerde que desde la hora sexta, a las 12 del día, hasta la hora novena, las 3 de la tarde, hubo tiniebla, un eclipse de sol. Ayer hubo un eclipse de luna, la luna de sangre. De las 4 lunas de sangre de este Shemitah, que comenzó en septiembre hasta septiembre, ya ayer ocurrió la 3ª luna de sangre y en septiembre ocurrirá la 4ª luna de sangre. Y ocurrió dentro del Shemitah, y de las 4 lunas de sangre ocurre un eclipse solar, que fue el día 29, que se vio en toda Europa. Eclipse de sol total. Ahora tenemos nosotros que los judíos, al declinar el sol en el viernes, tenían que apurarse a darle sepultura a aquellos que fueron crucificados, porque no podían quedar en la cruz, ya que el sábado ellos no podían hacer nada, no podían enterrar a nadie. Por eso vienen los soldados y le dan a uno de los 2 ladrones, le parten las piernas para que no tenga resistencia. Pende el cuerpo total de las manos, el diafragma se eleva, se comprimen los pulmones y mueren inmediatamente por asfixia. No puede respirar. Van al otro ladrón y le quiebran las piernas. Pero cuando llega donde está Cristo, encuentran que ya Cristo había expirado. Por ahí se cumple la profecía del salmista que dice, no quebrarán huesos suyos. A Jesús no le quiebran huesos, sino un soldado toma la lanza y punciona su costado y sale agua y sangre, dice Juan. Él estaba allí, él lo vio. Y entonces era apurarse a hacer esto, porque había que enterrarlo antes que cayera el sol. Y estas mujeres que estaban cerca de Jesús, que siempre fielmente le seguían, habían preparado especias aromáticas, pero como ya caía el sol, no podían hacer nada más y tuvieron que esperar todo el Sabbat que pasara, y temprano en la mañana, muy de madrugada, el domingo, entonces por eso ellas van al sepulcro. ¿Cuál era la intención de ir al sepulcro? Ungir el cuerpo del Señor. Era la costumbre hebrea de ungir a los cadáveres. Y ella va muy temprano a ungir el cuerpo del Señor. Pero nosotros tenemos que, cuando ellas van al sepulcro, esta lectura que acabamos nosotros de leer, cuando ellas llegan al sepulcro, dice que hay un terremoto, se remueve la roca que estaba, se enterraban en cuevas como cavernas y se ponían rocas delante, estaba removida la piedra y aparecen ángeles. Y aquí específicamente le dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y le hace un memorial. Le dice el ángel a estas mujeres, recordaos lo que él habló, verso 6, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, verso 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y al tercer día resucitará. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso estamos hablando nosotros de que la resurrección fue un hecho anunciado. Cristo lo anunció, los profetas lo anunciaron. Aún el mismo Cristo hizo alusión
a Jonás en Mateo 12:40 cuando dijo: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la tierra. Es decir, que la resurrección fue algo anunciado. Lo que pasa es que los discípulos no le prestaron atención al hecho de la resurrección. No creían que el Mesías, el Cristo, el que venía a liberar, el que venía a derrotar al imperio romano según ellos, este Cristo de poder que iba a morir, que no, ellos no le prestaron atención a esos detalles, pero fue anunciado. Cristo le dijo, los profetas lo dijeron. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, hay ahí un pasaje muy interesante, porque en el versículo, este pasaje es cuando Pedro es llevado a la casa de Cornelio, y Pedro le está predicando a Cornelio y a su casa. Cornelio era un gentil, un oficial romano, y fue cuando el ángel Gabriel le dijo, por mandato del Señor, que mandara a buscar a Pedro, que le iba a instruir, y Pedro viene y le empieza a hablar Pedro de Jesucristo. Hechos 10:38, cómo ungió Dios con Espíritu Santo y poder. Le está hablando Pedro con Espíritu Santo, poder, a Jesús de Nazaret, el cual andaba haciendo bienes, sanando los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Pero vemos en el versículo 39 cómo sigue Pedro hablando. Y nosotros, decía Pedro, somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire de qué le está hablando Pedro en la casa de Cornelio a los gentiles. Le está hablando de Jesucristo. Y le está hablando de la esencia del cristianismo, que el Cristo vino y murió. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué? No lo diga con miedo. ¿Por qué murió Cristo? Para salvarnos a nosotros. El justo pagó por los injustos, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mire que Pedro le está dando el mensaje, el corazón del mensaje a la gente de Cornelio. Le empieza a hablar de Cristo, cómo Cristo vino, cómo murió y cómo él dijo que iba a morir, y cómo el Señor al tercer día lo resucitó, lo levantó. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es decir, mis queridos hermanos, que estamos viendo cómo la resurrección de Cristo fue anunciada, y este es el sello de los apóstoles, lo que hizo verídica la profecía. ¿Cuándo es que una profecía se dice que es de Dios? Justo. ¿Cuándo una profecía es de Dios? ¿Cuándo se cumple? A usted puede decirle a alguien, dice el Señor que te vas a convertir en millonario y que vas a tener el colchón lleno de dinero. Aquí vas a tener. Y usted no se ponga de arriba, ¡ay, soy millonario! Tranquilo. Espera que se cumpla. Espera que se cumpla. Una mexicana me dijo en La Habana hace como 20 años, me dijo, por sus manos pasarán millones de dólares. Lo estoy esperando todavía. ¿Cuándo es de Dios? Cuando se cumple. Mientras no se cumpla,
espera a que se cumpla. Ah, eso dice el Señor. Si es el Señor, se va a cumplir. Y ahora el sello de los profetas es la resurrección, porque todo lo que los profetas anunciaron, si no hay resurrección, fíjese que todo el Antiguo Testamento está lleno de profecía como el Cristo se levantaría. Desde Daniel, la profecía de las 70 semanas, los 483 años, vendrá el Mesías, morirá el Mesías, todo estaba y exactamente se cumplió todo. Por eso estamos diciendo que la resurrección es el sello de los profetas. Cuando nosotros leemos al profeta Isaías, ya que hablamos de él, en el capítulo 53 de Isaías, vamos a leer a partir del versículo 7, y usted verá cómo dice Isaías 53:7, hablando del Cristo, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, usted y yo, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Gloria al Señor. Sí, mis queridos hermanos, sigue diciendo Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De verá usted, el Señor se complace, queda satisfecho al ver que todos nosotros, Centro de Avivamiento Cristiano, somos lavados con su sangre. Su sacrificio valió la pena. Cuando ve que en el mundo de los 7.500 millones de habitantes, unos 2.600 millones son cristianos, vale la pena, vale la pena. Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto, tú eres el fruto del sacrificio de Cristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Vemos, mis queridos hermanos, cómo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue anunciada. Cuando leemos a Hechos capítulo 2 y verso 29, porque esto no es lo que yo te diga, es lo que dice la Biblia. En Hechos 2, 29 podemos leer: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, oiga lo que está diciendo Pedro de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aleluya. Todos nosotros somos testigos. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban? Estamos viendo, mis queridos hermanos, cómo la resurrección es el sello de los profetas. Estamos viendo que la resurrección también es el sello de los apóstoles. Un hecho confirmado. Aquello fue un hecho anunciado.
Ahora tenemos un hecho confirmado, la resurrección. Sin la resurrección, los apóstoles no hubieran seguido predicando. Detengámonos aquí un segundo. Si no hubiese habido resurrección, ¿usted cree que aquellos apóstoles que ni siquiera fueron a la cruz con él, solamente uno de 12, Juan, estaba al lado de la cruz? Pedro huyendo, negó al Señor, y los otros escondidos. Gente cobarde, amedrentada. ¿Usted cree que si no hubiese habido resurrección, ellos que le vieron crucificado morir, si en vida, estando en vida, salieron huyendo, creen ustedes que se van a poner a predicar a un muerto? A dar un mensaje. Si fíjense que cuando Jesús resucita, se encuentra que muchos, Pedro, Juan y muchos de los apóstoles estaban pecando otra vez, se fueron a las redes, se fueron a pecar porque ya este se murió, esto se acabó, ya aquí concluimos, huyéndole a los romanos, temerosos, se reunían a puerta cerrada, no fuera a venir un soldado romano. ¿Cree usted que si no hubiese habido una resurrección, los apóstoles hubieran emprendido la predicación del mensaje del evangelio? ¡No! ¿Qué fue entonces los que les impelió, lo que los llevó, les motivó, lo que les impulsó a predicar a Cristo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dígame usted. La resurrección. La resurrección. La resurrección. Fíjese que aun cuando se anuncia que Cristo ha resucitado, la mayoría no lo cree. ¿Qué dijo Tomás? Vasconcelos, ¿qué dijo Tomás? Si no le meto el dedo en la mano y la mano en el costado, no cree. Dani, ¿qué le dijo Cristo cuando se apareció a la otra semana entre los discípulos y estaba Tomás? ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás, ven y mete tu dedo aquí, tu mano acá, y no seas incrédulo, sino y Tomás le dijo: ay, Señor mío y Dios mío, porque me viste, creíste. Bienaventurados los de Centro Avivamiento Cristiano que no han visto y creyeron. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Gloria al Señor. Porque esto es por fe, diga, esto es por fe, esto es por fe, hay que creerlo, hay que creerlo, hay que creerlo, gloria al Señor. Esto es un hecho confirmado por los apóstoles. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27. En Mateo 27, versículo 62. Nos está diciendo ahí la palabra. Al día siguiente, que es después de la preparación, Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aleluya. Fíjense cómo se reúnen los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Le dice: Señor, nos acordamos que este engañador, oiga cómo le llaman a Cristo, este engañador dijo, viviendo aún, que él iba a morir, pero después de 3 días iba a resucitar. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, ahí aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cree usted que esos discípulos que salieron huyendo van a tener el valor de ir a robarse un cadáver? Y con los guardias. ¿Y con los guardias qué iban a hacer con el cadáver? Si ellos estaban muertos de miedo, ¿qué iban a hacer con un cadáver? ¿Dónde lo iban a meter? Si
Si ellos, ya les digo, volvieron a la pesca, volvieron a sus tareas, a sus labores, porque dijeron ya todo esto se acabó, todo esto terminó ya, gloria al Señor. Vamos a ver qué pasó en Lucas 24 del 5 al 7. En Lucas 24 del 5 al 7 nos encontramos que cuando las mujeres llegan a la tumba temprano en la mañana del domingo, Lucas 24 del 5 al 7, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Aleluya. Estamos viendo, queridos hermanos, cómo cuando el Señor muere, cuando crucifican a Cristo, dice la Biblia que en el estruendo del Viernes Santo, cuando muere el Señor, dice que ocurre un terremoto. Las piedras se parten, se abre la tierra, se rasga el templo de arriba abajo, el velo del templo, y dice que de muchas tumbas donde estaban enterrados cristianos se levantaron, resucitaron, y después que Cristo resucitó, ellos aparecieron en la ciudad mostrándose resucitados. Estamos viendo la evidencia. ¿Por qué razón era necesaria la evidencia de la resurrección? Porque sin resurrección no hay salvación. Si Cristo hubiera muerto en el Calvario, todo el sacrificio que él hizo hubiera sido en vano. Amén. Porque ¿de qué sirvió? Si él no vence al postrer enemigo, que era la muerte, y se levanta venciendo a la muerte, ¿cómo nos iba a levantar a nosotros si él no se pudo levantar? Ahora dice la palabra que por cuanto Cristo resucitó, es poderoso para levantar a los que creen en él. Gloria al Señor. Amén. Por eso sabemos que nosotros resucitaremos si es que el Señor nos viene antes y nos lleva en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. La resurrección, por eso estamos hablando de un sello. Eso hace falta, la resurrección. Y cuando tú leas la Biblia y tú le vayas a pedir algo a Dios, pídele creyendo, como dice la Escritura, que el Señor, el que le pida, pida creyendo. Crea que Cristo le oye, crea que Cristo escucha su clamor, crea que el Señor está a su lado, crea que aquí está Él en la reunión de los santos. Gloria al Señor, porque esto es por fe y fe, creer. Usted tiene que creerle al Señor por el reclamo que Él le hizo a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. A Jesús le gusta la gente de fe. A Jesús le gusta la gente que cree. Amén. Gloria al Señor. Pero estamos diciendo, mis queridos hermanos, que la resurrección es el sello de los redimidos. Fue el sello ¿de quién? De los profetas. Fue el sello de los apóstoles. Y es el sello de los redimidos, porque es un hecho experimentado. Aquello fue un hecho anunciado. Ahí tenemos que los apóstoles fue un hecho confirmado. Ellos lo confirmaron. Jesús le apareció a más de 500 personas. Nosotros vamos a ver las apariciones del Señor. ¿A quiénes le apareció el Señor? Le apareció el Señor a María Magdalena en Juan 20 del 11 al 18. A varias mujeres en Mateo 28, 9. A Pedro en Lucas 24, 34. A los del camino de Emaús, Lucas 24, 13 al 31. A los 10 discípulos, Lucas 24, 36. A los 11 discípulos. A 7 pescadores. A 7 discípulos en el monte. A más de 500 apareció. A Jacobo, a sus discípulos en el monte de los olivos, y a Pablo en 1 Corintios 15, 8.
Estamos hablando aquí de 10 apariciones del Señor. Estuvo el Señor apareciendo durante 40 días. El hecho de la resurrección no era un problema para Jesús. Jesús es Dios. El hecho de la resurrección era una evidencia que catalizaría la fe de los creyentes. Por eso es que Jesús emplea 40 días después de su resurrección apareciéndole continuamente a distintas personas, dando evidencia de su poder, dando evidencia de su resurrección. La última fue a más de 500 personas juntas a la vez. Comió con los discípulos, les hablaba, les aparecía, les dio poder, les dio unción. Esto hacía falta para confirmar la fe de ellos, para que ellos creyeran, como Él le dijo: se le dijo a ustedes que yo iba a morir. Aún lo dijo cuando lo venían a apresar: he aquí, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres pecadores y le darán muerte, pero al tercer día, live, raise, me levantaré. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ayer tuvimos el primer culto de ayuno en el Southwest, sábado. Todos los sábados tendremos culto de ayuno allá de 9 a 12. Y como era el sábado, le hablé a los hermanos qué hizo Jesús en sábado. Todos los días de la semana tenía una connotación. Pero el sábado, ¿qué pasó? Dice que fue a los espíritus encarcelados a predicarle a lo profundo. Dice que descendió a lo profundo de la tierra y le habló a los espíritus encarcelados que estaban allí desde Noé, cuando el arca de Noé, que no creyeron el mensaje. Él fue allí a predicarle para que se arrepintieran. No, fue a darle evidencia: yo soy el que ustedes no creyeron, el que Noé le dijo, el que se le predicó y no creyeron. Mírenme aquí, yo soy, aquí estoy. Dice que fue a los espíritus encarcelados a lo profundo del infierno, está ahí abajo, en lo profundo de la tierra, fue y les predicó. Y dice Efesios 4, y llevó cautiva la cautividad, y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Se piensa que en ese día, dicen algunos de los intérpretes de las Sagradas Escrituras, que cuando Cristo murió, el paraíso, el lugar donde los santos reposan, estaba frente al infierno. Por eso, en lo profundo de la tierra, por eso cuando Jesús habla de la historia del rico y Lázaro, dice que Lázaro vio frente a él el seno de Abraham y vio allí el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham y le pidió que lo mandara a saciar la sed que él tenía. Y Lázaro le dijo, Abraham le dijo: este no puede ir allá ni ustedes pueden venir acá, porque hay una cima entre nosotros. Dicen los teólogos e intérpretes de las Escrituras que cuando Efesios dice: y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dice que llevó el paraíso al tercer cielo. Gloria a Dios. Que ya no está allá abajo, llevó el paraíso. Por eso le dijo el Señor al penitente que estaba al lado de la cruz, le dijo, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Y vemos cómo el apóstol San Pablo habla y dice: porque yo prefiero partir para estar con Cristo, no para estar enterrado, como piensan los adventistas que el alma se queda allí en el sepulcro. No, Pablo dijo: yo prefiero partir para estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Estar con Cristo no estar en la tumba, porque Cristo no está en la tumba, Cristo está a la diestra del Padre en el tercer cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado Jesucristo! Oh, mis queridos hermanos, la resurrección es el sello del cristianismo. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección no hay esperanza. Por eso decimos que la resurrección es el sello de los que hemos sido redimidos, porque la resurrección es un hecho experimentado.
Bendito. Mire, si Cristo no hubiera resucitado, usted no estuviera aquí. Amén. ¿Sabe lo que había en mí, dentro de mí? ¿Sabe cuál era mi espíritu? Mi espíritu desde niño era un espíritu guerrerista. Y de hecho, la primera carrera que yo empecé a estudiar fue la aviación de guerra, porque para mí el deleite era verme un avión tirando bombas para abajo en una guerra. Hoy se las tiro al diablo. Óigame. Y cuando nosotros analizamos lo que éramos, usted, lo que usted era, piense en lo que usted era, dónde usted andaba. Alguien dijo, de algún lugar nos sacó Dios. Piense que si no hubiera sido por Cristo, ¿dónde estaría usted? ¿Quién le pudiera haber cambiado, haberle transformado? El único que puede hacer de un hombre drogadicto, un hombre libre, es Cristo. El único que puede hacer de un criminal, un hombre santo, es Cristo. El único que puede hacer de un iracundo, un hombre manso, es Cristo. El único que nos puede cambiar es Cristo. Y si Cristo no hubiese resucitado, ¿dónde estaríamos nosotros? Por eso estamos hablando que la resurrección es un hecho experimentado por nosotros los redimidos. Por eso el mensaje más poderoso que hay es la experiencia que has tenido con Cristo. Puede pararse aquí Billy Graham, el mejor predicador, a dar un mensaje litúrgico, milético, con todas las cosas, bello, hermoso, como hay tantos predicadores que predican lindo, pero el mensaje más poderoso es el que tú das. Mira, yo era así y Dios me cambió. Mira, yo tenía cáncer y Dios me sanó. Mira, yo tenía esclerosis múltiple y Dios me sanó. Mira, yo era ciego y ahora veo. Mira, yo tenía mi corazón lleno de odio y ahora hay perdón en mi corazón. Ay, Señor. Sí, mira. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El testimonio nuestro es el mensaje más grande. Ese es el mensaje más grande. Gloria al Señor. Por eso estamos hablando de que la resurrección es un hecho experimental. Lo podemos experimentar todos nosotros. Estuve predicándole el viernes a 3 judíos y estuve como una hora predicándole, y me dice el judío mayor que estaba allí, me dice: este negocio mío, mi padre murió de tal cosa, vino mi tío, tomó este negocio y murió de tal cosa, y ahora yo tengo este negocio y me salió cáncer. Y lo miré riéndome y me le dije: usted tiene la herencia judía, usted no tiene que padecer de cáncer, porque usted es un judío y ustedes no han querido creer que Cristo es el Mesías. Sin embargo, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 53, hablando del Mesías, del Cristo, dijo que él llevaría nuestras enfermedades, nuestras dolencias, por sus heridas y llagas seríamos curados. Y lo que más hizo Cristo, que es el Mesías, aunque ustedes digan que no, ese es el Cristo. Ese lo más que hizo fue libertar, salvar, sanar, echar fuera demonios, cambiar las vidas. Usted no tiene que tener cáncer, recíbalo a él, acéptelo a él y usted verá si es sano o no. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un gran potencial en nuestra fe. La fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:20. Esta es la victoria que vence al mundo. Vence al mundo, vence al mundo, vence la calamidad, vence la miseria, vence la enfermedad, vence la dificultad. No te conformes con la miseria, no te conformes con la enfermedad, no te conformes con el dolor, no le pases la mano al dolor, repréndelo en el nombre de Jesús. Clama al Señor, clama al que prometió libertarte, bendecirte. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando después de una hora terminé de predicarle a estos 3 judíos, ¿sabe lo que me dijo el hombre? Me dijo: lo único que siento es
que esta edificación no tenga un piso arriba para dárselo para que usted viva ahí y esté cerca de nosotros. El tipo quería que me mudara. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire, un hecho singular ha sido que el rabino más grande y de más prestigio de Israel, el maestro, el rabino de más prestigio de Israel, que todos los rabinos actuales, lo que él dijera, cuando el hombre fue a morir estando enfermo, hizo una carta, la laqueó y la selló, y le dijo a su hijo y a los rabinos cercanos, le dijo: cuando yo me muera y pase un año, abran esta carta. Antes no. El hombre murió. Al año abrieron la carta. Los rabinos, el hijo, la familia. Cuando leyeron la carta, ¿saben lo que decía la carta? De este judío rabino principal. Dice: Jesucristo me apareció y me dijo que Él era el Mesías. Y yo lo creo. Ese Cristo que crucificamos nosotros me apareció, me dijo que es el Mesías, y me dijo que el exministro nuestro que está enfermo, cuando él muera, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, y que su venida está muy pronto. Estamos viendo cómo el Señor se está revelando a los judíos, a los rabinos, y digo, yo creo que Él es el Mesías. Es el hecho experimental. A Cristo hay que experimentarlo. Los que adoran a una virgencita, se presina, le ponen un vasito de agua, le hacen un recito con el rosario: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo, bendita tú eres todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre. Amén. Y hacen allí un rosarito, hacen una oración, pero nada, todo es para afuera, para afuera, para afuera. Pero nosotros, los que de verdad tenemos el Espíritu de Dios, todo es para adentro, para adentro, para adentro. Hay una experiencia, hay un gozo, hay una felicidad, hay una paz, hay una salvación que lo da el Señor. Gloria a Dios, porque Él vive, Él vive, Él resucitó. Gloria al Señor, aleluya. Estamos diciendo que la resurrección es el sello de la iglesia. Amén. Porque este es un hecho proclamado en estos 2000 años. Es el sello de la iglesia. Dios respalda su palabra. Dios respalda a la iglesia. Por eso en Guatemala hay un pueblo que se llama Albolonga. Y en este pueblo de Guatemala, ahí los que vivían eran forajidos, delincuentes. Pero este pueblo se convirtió en un desierto. Este pueblo vivían los campesinos y las personas mayormente de la pesca de un río grande que tenían. Y se murieron los peces. Ya no tenían pesca. La tierra no daba fruto, no daba sembrar, no había nada. Pero llegó allí un predicador, un pastor humilde, sencillo y letrado, y empezó a predicar, empezó a orar, empezó a ayunar y a clamar, y empezó a ministrar y a clamar y a pedirle a Dios. Y un día un grupo de campesinos le dijeron: usted que está hablando de que Cristo está vivo, que ha resucitado, que oye nuestras oraciones, mire nuestro río, vivíamos de la pesca y no pescamos nada. Y le dijo el pastor: vamos a orar a Dios. Cierren los ojos y vamos a hacer una oración. Hizo una oración con ellos, y cuando el pastor terminó de orar, empezaron a saltar unos peces grandísimos al río. Gloria a Dios. Empezaron a saltar. Y empezó el Señor a orar, se empezaron a convertir, y empezó la tierra a dar frutos. Oiga, como no se ven, zanahorias enormes, melones como nunca visto. Frutas, fíjese que científicos fueron al Albolonga a analizar la tierra. Dice: esta tierra tiene que tener algo especial. ¿Y saben lo que encontraron? Que tenía menos minerales que otras tierras. No era la tierra, era el Señor de la tierra, que hace los milagros. Gloria al Señor.
Y este pastor se dice de Albolonga que el 97% de todos sus habitantes se convirtieron. 97% accept Jesus Christ with your Savior. ¿Por qué? Porque vieron la manifestación y la esposa de este pastor, una mujer analfabeta que no sabe leer ni escribir, ya lleva más de 30 muertos resucitados. Más de 30 muertos resucitados. Cuando la hermana pone la mano, los muertos, hasta las hormigas resucitan. Más de 30 muertos ya resucitados. Una mujer que no sabe leer ni escribir. Evidencia es el sello de la iglesia. Cristo nos respalda, Cristo va con nosotros. Por eso en esta mañana Cristo va a hablar en ti. Cristo va a hacer lo que tú necesitas. Gloria al Señor, aleluya, bendito el Señor, porque Él sigue haciendo la obra. ¿Sabe por qué Él sigue haciendo la obra? Porque Él está vivo. Y como Él está vivo, Él sigue orando. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero proclamarte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tú me has dado la vida eterna y yo